El diario por el Chavo del Ocho. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea, que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban ¿cuál es? Y ella respondía no sé, uno de esos. Y entonces le daban el niño que tenía más a la mano. Y claro que no siempre le daban el mismo niño. O sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varios hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con doña Florinda. O sea que Kiko tiene una mamá completa para él solito. Y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Y yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no la desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como don Ramón, que es el papá de la Chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Bueno, doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a Rondamón. Rondamón es muy bruto y dicen que los hijos salen igual que los papás, pero no es cierto. Porque la Chilindrina no es bruta, en lo que sí es igual a su papá es en lo floja. Por eso no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía o un perro o algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y le pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz. Y la única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra uno como escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa y yo le dije que había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que se murió. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños. Luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellas. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí,
pero siempre escogían a los más bonitos. O sea que yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas, los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Luego, como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve dos motivos para ponerme triste. Uno, el no poder escaparme, y dos, el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo haberlo dicho antes y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas, como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Por eso me metí al mercado, donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé robarme algo, pero recordé que era un pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso lo que hice fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Y había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más aprisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior. Y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era uno como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. Y también había niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran de mayor edad que yo, menos dos que eran más chicos o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo le habían mochado una mano. O sea que se le habían cortado una vez que se le infectó mucho, pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros, y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue uno de los niños se estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso, de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina.
El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el conejo era ponerse a gatas para que el pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al pinacate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el mochilas le dijo al pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía. Y yo no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Entonces, después de un rato, el mochila se empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenía una bolsa de plástico, la cual tenía dentro algo que olía parecido como a cómo huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el pinacate diciendo que el conejo había palmado. O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto. Y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. Pero ¿qué vomitaba si no había comido nada? El pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho porque las lágrimas parecía como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas, por eso yo la ayudaba. Pero ella decía siempre: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra, y así hasta la fecha, porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril.
como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás o cuando tengo muchas cosas que pensar. De todas maneras, la gente que se había acostumbrado a llamarme el Chavo del Ocho, y así es como me siguen llamando todos. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de doña Florinda y que, por eso, cuando está enfrente de ella, al profesor se le ponen los ojos como de buey enfermo. Y dice que doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales, que a ella también se le nota mucho, porque se ríe como idiota cada vez que el profesor llega a la vecindad, lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe diciendo siempre lo mismo, profesor Girafales, y que el profesor también responde siempre lo mismo, doña Florinda. Qué milagro que viene por acá, dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él, dándole un ramo de flores que también parece ser siempre el mismo. Están hermosas, dice ella. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No es ninguna. Pase usted, después de usted. Entonces los dos entran a la casa de doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen ahí adentro. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá, que es doña Florinda, y lo único que le falta es un papá. Según doña Florinda, lo que sucedió fue que su marido se murió cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras, o como dice la Chilindrina, cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras pendejadas. En este tiempo, el papá de Kiko trabajaba como marinero en un barco, pero doña Florinda dice que don Federico, que así se llamaba el papá de Kiko, no era solamente marinero, sino que además era el capitán del barco, y que por lo tanto ellos habían tenido más dinero que el mismito señor Barriga. Entonces Ñoño dijo que eso no podría ser cierto, ya que su papá es el dueño de toditita la vecindad. Pero doña Florinda dijo que sí, que ellos habían sido riquísimos, y que lo que pasó fue que al quedar viuda no pudo conseguir buenos empleos, y por lo tanto cada vez fue teniendo menos dinero. O sea, que ahora no le queda otro remedio más que convivir con la chusma, que somos la Chilindrina, yo y todos los demás. Tiempos después nos dimos cuenta de que tal vez sí era verdad lo que decía doña Florinda, pues un día nos enseñó una fotografía de don Federico y ahí pudimos ver que sí llevaba puesto un uniforme blanco muy bonito. Pero el uniforme era lo único bonito, pues el señor era horrible, con decirle que era idéntico a Kiko, o sea, la misma cara de nalga, no más que con bigotes, pero con los mismos ojos de huevo tibio y los mismos cachetes de marrana flaca. Lo más triste fue cuando supimos la forma en que se murió el papá de Kiko. Por lo que se pasó fue que su barco se hundió en el mar y él tuvo que morir ahogado o masticado por un tiburón.